Pues buenos días a todos. Es un placer para mí daros la bienvenida hoy a este seminario. Es la 25ª edición Jornada Riesgo País y es la última del año 24. Estamos ya a finales de noviembre y en diciembre ya no tendremos ninguna. Daros la bienvenida a todos los que estáis aquí presencialmente, que os agradecemos especialmente que le dediquéis este ratito del jueves a que podamos compartir con vosotros nuestra visión del mundo, que sabéis que es una de las cosas que más nos gusta hacer. Y además especialmente hoy dedicado a un país como México, que yo creo que no hace mucha falta justificar por qué México es relevante, pero por si acaso lo hiciera, pues aunque solo sea por la situación política con la nueva presidencia en el país y además en paralelo con la vuelta de Trump al gobierno americano, que ya están empezando a ocurrir cosas en dos países que tienen una relación económica y política absolutamente indudable y que tienen un efecto tan relevante en el marco internacional en el que nos movemos, ¿no? Con efectos pues probablemente no intencionados sobre el resto del comercio internacional, ¿no? Con un país como México, además, que estamos poniendo como ejemplo los últimos años de país beneficiado por estas modificaciones en las cadenas de valor, ¿no? Este acercamiento de las cadenas de valor, en qué medida México ha salido bien parado, digamos, de este proceso, ¿no? Y sobre todo porque es un país que desde el punto de vista español tiene una importancia también que yo creo que no hace falta mucho recordar, pero por si acaso España es el segundo inversor en México. México es un inversor importante también en España y tanto en relación con proveedores como con ventas y exportaciones españolas, México es el primer mercado latinoamericano para las empresas españolas. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es especialmente relevante dedicarle este rato a compartir un poco cómo vemos la situación. Yo espero que lo que nos cuente hoy María José os abra el apetito y al que le interese y quiera leer el informe completo, que por cierto es estupendo, está colgado ya en nuestra página web y solo recordaros que tenemos otros mecanismos de conexión con vosotros y de información sobre nuestro análisis de países, que además también me gusta recordar que no lo hacemos solo porque nos interese, que nos interesa, sino porque es uno de los elementos importantes que nosotros utilizamos para la suscripción de riesgos y para la gestión de nuestra cartera. Y por lo tanto tenemos ahí, yo creo que un añadido como aseguradores y tomadores de riesgo importante para que un poco os fiéis o por lo menos podamos compartir con vosotros nuestra visión. Después de la presentación de María José Chaguaceda, yo creo que ya la conocéis de otras veces, nos va a hacer la presentación sobre el país. Y después vamos a tener un ratito de debate, ¿vale? Por lo tanto, podéis hacer, si queréis ir pensando preguntas, luego tendremos el gusto de intercambiar puntos de vista sobre lo que María José nos cuente. Y sin nada más, daros la bienvenida de nuevo, darle la bienvenida también a los que están con nosotros virtualmente, que también los hay. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a María José, que es la importante en la mañana de hoy. María José, todo tuyo. Muchas gracias, Bea. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañéis en esta jornada, tanto por streaming como presencial. Me voy a disculpar porque tengo un poco mal la voz, pero bueno, yo creo que aguanto bien este ratito. Y como ha comentado Beatriz, yo creo que es un momento muy interesante para hacer este análisis. Como señalo aquí, pues estrenamos nueva presidencia en México y en breve pues tendremos a Trump en la Casa Blanca. Y el análisis, bueno, lo he titulado Retos políticos y económicos. Vamos a comenzar en un primer lugar por analizar la situación política. Como bien sabéis, Sheinbaum consiguió una arrolladora victoria y yo creo que es importante entender las causas detrás de esa victoria. Y creo que no está de más hacer un balance sobre lo que ha sido el mandato de Obrador, ¿no? Que deja la presidencia con un 60% de aprobación. A continuación, como no, un pequeño apartado de relaciones exteriores. Me voy a centrar en la relación con Estados Unidos. Y bueno, ya sabéis, ayer o antes de ayer, ya Trump ha hecho sus primeras amenazas y creo que es importante un poco que entendamos qué implica, cómo de reales son y qué podemos esperar en el corto o medio plazo, ¿no? En un tercer apartado vamos a analizar la coyuntura económica. Y, bueno, más allá de centrarnos en los últimos datos, que también lo haremos, creo que es importante dar un paso atrás, ¿no? Y entender un poco las causas que explican que México esté teniendo un crecimiento tan decepcionante, ¿no? Creo que hay causas estructurales y también creo que es interesante mencionar cuál es un poco el programa político y económico que tiene Sheinbaum al respecto, ¿no? Como analista de riesgo país, fundamental, cuarto apartado, análisis de las finanzas públicas. Este es un tema, yo diría, es un talón de Aquiles de la economía y vamos a analizar un poco qué podemos esperar también en cuanto al rating, Pemex y, bueno,
Sheinbaum ya ha anunciado su plan de consolidación presupuestaria, creo que es importante que comentemos un poco al respecto. El quinto apartado es la solvencia externa y este, sin lugar a dudas, es la gran fortaleza de México y es una de las principales causas por las cuales atrae tanta inversión directa extranjera. Y terminaremos con unas perspectivas de crecimiento y factores a vigilar y con unas conclusiones. Bueno, pues como venía diciendo, Sheinbaum logró una victoria contundente, con más de 30 puntos de diferencia respecto a Gálvez, y supone la mayor victoria en términos de margen desde 1982, ¿no? Entonces, la principal causa, yo creo que es indiscutible, ha sido el apoyo de López Obrador, ¿no? Entonces, muchos interpretan, o muchos mexicanos consideran a Obrador el ejemplo de la justicia social, ¿vale? Y consideraban que Sheinbaum es un poco la heredera de esta cuarta transformación, ¿no? Y yo creo que hace 2 años o 3 presentábamos el mandato de Obrador y hablábamos de esta cuarta transformación y yo creo que ya es momento de hacer un análisis, ¿no? Primero, bueno, ¿por qué se llama cuarta transformación? Bueno, pues porque Obrador asemeja su sexenio a otros 3 hitos históricos, que son la independencia de España, la guerra de reforma y la revolución. A ese nivel está su cuarta transformación, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco todo lo que prometió y qué es lo que ha alcanzado, cómo se pueden valorar estos hitos, ¿no? Él prometió un crecimiento en torno al 4% en su sexenio. Ha estado por debajo del 1%. Sí que es cierto que hay que ser justos, ha habido una pandemia mundial que ha afectado tremendamente a México, entonces creo que no es justo hacer este análisis así de sencillo, ¿no? En términos de corrupción, prometió acabar con ella y lo veremos a continuación, pero los indicadores se han deteriorado. En términos de seguridad, creo la Guardia Nacional y esta teoría de abrazos no balazos, ¿no? Este era un poco su enfoque. Y la realidad es que es uno de los sexenios más violentos, más de 160.000 homicidios. Y bueno, lo vimos en las elecciones, que es que hasta hubo homicidios a candidatos, ¿no? Este enfoque de la Guardia Nacional, que no iba a militarizar y tal, ha sido bastante decepcionante, debo decir. En términos de pobreza, bueno, yo creo que este es el gran logro de Obrador, ¿no? Ha reducido notablemente los niveles de pobreza, ha duplicado el salario mínimo y yo creo que esto es una de las claras razones por las cuales tiene tanta popularidad. En términos de servicios públicos, salud y educación, nuevamente resultados bastante decepcionantes. También lo veremos en la parte fiscal por esta austeridad que decidió aplicar. Más de 50.000 mexicanos no tienen acceso a sanidad. En términos educativos tiene un gran rezago México con respecto a otros países de la OCDE. Y bueno, cómo no señalar la parte de energía. Este es un tema de lo más polémico. Como bien sabéis, Obrador decidió revertir la reforma de Peña Nieto de 2013 y nada más llegar al mandato intentó por todos los medios y no lo consiguió porque no tenía mayoría. Sin embargo, creó la ley de reforma eléctrica y esto en qué se tradujo, en que se daba prioridad a CFE como generador. Y desató muchísima incertidumbre, muchísimos recursos, algunos que todavía no se han solventado. Y bueno, ¿qué me preocupa? Pues que veo una continuidad en esta dinámica que vamos a analizar a continuación, ¿no? Infraestructura, sí que es cierto que ha habido grandes proyectos de infraestructura, pero a día de hoy el aeropuerto de México todavía no está plenamente operativo, la refinería de Tabasco tampoco, el Tren Maya no se ha terminado. Entonces, bueno, es un logro a medias, podríamos decir, ¿no? En términos fiscales, uno de sus grandes hitos era no hay que endeudarse porque si no luego dependes del Fondo Monetario para que te provee financiación y eres su esclavo, etcétera. Prometió reducir el déficit y la deuda y lo cierto es que acabamos el sexenio con más déficit y más deuda. Y en términos de democracia yo creo que ha aumentado mucho la polarización y bueno, lo vamos a ver a continuación, pero ha habido medidas bastante polémicas y que yo creo que debilitan los indicadores de gobernabilidad del país. Y bueno, como balance final, yo creo logros sin duda en temas de agenda social y de reducción de pobreza. Y bueno, yo creo que uno de los grandes logros, al margen de estos datos, es acabar el sexenio con un 60% de popularidad con estos resultados. Entonces, yo creo que está claro que tiene un carisma que no se ha visto en muchos otros líderes y una conexión con el pueblo que veremos si Sheinbaum es capaz de mantener. Junto con el apoyo de AMLO, bueno, yo creo que mucha gente ha valorado en Sheinbaum pues, su perfil académico, científico, que era alcaldesa de la Ciudad de México, con buenos resultados, debo decir. Otro factor que ha sido fundamental es que la oposición no ha estado a la altura. O sea,
el PRI, PAN, PERDE no han logrado un proyecto unado, unificado, que haya conseguido cautivar, diría yo, a los electores más indecisos, ¿no? A los votantes más indecisos. Luego, el favorable contexto económico, debo decir que al final del sexenio sí que es cierto que la inflación ya estaba más controlada, han tenido un récord de remesas, que eso mejora mucho el poder adquisitivo, se han anunciado más proyectos de infraestructura, es decir, sí que había por lo menos esa percepción ciudadana de que la cosa no iba mal del todo, ¿no? O iba bien, ¿no? Y por último, bueno, para ciertos votantes podríamos decir que el componente de género, la idea de que era una mujer, que se rompía la barrera, el techo de cristal y demás, pues también la ha favorecido. Pero bueno, yo creo que aquí es importante señalar que estas elecciones eran las más grandes de la historia mexicana. Entonces, Juntos Haremos Historia no ha logrado solo un gran éxito presidencial, sino en todo lo que es a nivel municipal, local, legislativo. Es decir, ahora mismo Morena controla 25 de las 32 entidades federativas. Y yo creo que se ve bien en este mapa el 2018 frente a 2024, mucho más rojo, ¿no? Y bueno, el gran logro es sin duda en términos legislativos, es decir, tienen mayoría, o sea, Juntos Haremos Historia es Morena, el Partido del Trabajo y los Verdes. Tienen mayoría en el Congreso y se quedaron a 3 en el Senado, a 3 escaños de conseguirlo. Si bien es cierto que en verano ya consiguieron que 2 miembros de la oposición se juntaran al proyecto, es decir, están a un escaño de lograr la mayoría también en el Senado. Entonces, bueno, esto te da un margen tremendo a la hora de aplicar medidas políticas, ¿no? Y económicas. Lo cierto es que este margen ha implicado que Obrador ya ha aprovechado esta ventana de oportunidad en el periodo de transición, desde que se ha formado el legislativo hasta que ha abandonado el poder, que hemos visto, se ha aprobado la reforma judicial, muy controvertida, sobre todo por el tema de la elección popular de jueces, es decir, el Gobierno defiende que va a acabar con la corrupción esta reforma, pero lo cierto es que desde muchos expertos lo que les preocupa es que pasemos de un sistema de elección de jueces basado en méritos a uno poco opaco, basado en quizá lealtades políticas y demás, es decir, se ha puesto en tela de juicio que esto pueda afectar a la independencia judicial. Y esto son palabras mayores, ¿no? Y otra norma que hay que detenerse a comentar es la reforma de la supremacía constitucional, es decir, se limita la capacidad de la Suprema Corte para impugnar reformas. Entonces, desde diferentes foros, sobre todo abogados y demás, han destacado que estamos reduciendo las herramientas del ciudadano para defenderse. Y ello podría incluso vulnerar un poco el tema de los derechos fundamentales, la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, estas reformas, ¿por qué nos preocupan? Bueno, nos preocupan porque ya partimos de unos indicadores de gobernabilidad relativamente débiles, ¿no? ¿Qué observamos? Estos son los indicadores de buen gobierno del Banco Mundial y entonces vemos la media latinoamericana y México. Vemos que México está por debajo en todos los indicadores, pero especialmente preocupante que nos encontramos Estado de Derecho, control de la corrupción y rendición de cuentas. Y esto va un poco en línea con lo que indica el índice de percepción de la corrupción. Está en el puesto 126 de 180 economías, es decir, ocupa el mismo puesto que El Salvador, comparten este puesto. Y luego me quiero detener un momento a señalar un dato, que es que el 94,8% de los delitos se quedan sin resolver. Entonces, claro, esto penaliza enormemente la seguridad jurídica y, evidentemente, esto afecta en términos de inversión, ¿no? Otro reto fundamental, que ya lo he señalado, es el tema de la seguridad. Es decir, nos encontramos con que hereda un país con una tasa de homicidios muy elevada. Aquí vemos por cada 100.000 habitantes homicidios dolosos y extorsiones. De hecho, el 25% de las empresas en una encuesta reciente han declarado haberse visto sometidas a algún tipo de extorsión en el último año. El gráfico de la derecha yo siempre lo quiero coger un poco con alfileres porque, bueno, medir el coste económico de este tipo de medidas es complicado. Es complicado, pero bueno, es cierto que aparecen cifras bastante preocupantes, ¿no? Entonces, Sheinbaum ya ha anunciado su nueva estrategia de seguridad y lo que me preocupa es que va muy en la misma línea de la que era la de Obrador. O sea, vuelve a apostar por la Guardia Nacional, que ha tenido unos resultados decepcionantes, y un poco vuelve por esta estrategia de abrazos no balazos, de, bueno, las causas que hay detrás, que hasta ahora no ha dado muy buenos resultados, ¿no? ¿Cómo no mencionar el tema de hidrocarburos, ¿no? Esto es fundamental señalarlo en el caso de México, porque además afecta tremendamente la caída de la producción de petróleo y gas, está afectando a las finanzas públicas, porque era un recurso fundamental de financiación del déficit, y está afectando también a la entrada de divisas, ¿no?
¿Qué observamos? Pues se observa claramente en el gráfico de la izquierda, tanto la producción de petróleo ha caído notablemente, afectado por dos factores, diría yo. Por un lado, el agotamiento del yacimiento de Cantarell, eso es cierto, y segundo lado, yo creo que hizo bastante daño todas las decisiones erráticas, un poco la incertidumbre que se generó con la reversión de la reforma energética. Yo creo que hay que ser justo aquí señalar que no se había producido grandes avances en la entrada de operadores privados. O sea, no vamos a decir que con la reforma había entrado un montón de gente, no. Era muy tímida todavía el avance, que es normal. O sea, tú abres el mercado y no pretendes que la gente de la noche a la mañana entre en el país. Pero sí que es cierto que el revertirla, mal. Y de hecho se ve en el gráfico de la derecha, que me parece muy ilustrativo, la inversión directa extranjera en el sector energético. Vemos una notable caída en los últimos años y lo mismo pasa con el gas. Estamos en la misma situación, todavía es exportador neto, pero vemos que, bueno, y esto está ligado, lo analizaremos con la situación de Pemex, ¿no? ¿Qué medidas ha anunciado por ahora Sheinbaum en este campo? Pues ha anunciado un programa nacional energético, ha anunciado una ley eléctrica, pero debo decir un poco más de lo mismo. Es decir, por un lado, ha vuelto a recuperar el estatus público de Pemex y CFE. En segundo lugar, nuevamente prioriza CFE como generador eléctrico, si bien es cierto que aquí yo quiero hacer un matiz que me parece relevante de sus últimos anuncios. CFE va a seguir siendo suministrador sobre todo del 54%, sí o sí. Pero, por ejemplo, sí que ha dado un guiño a la entrada de uniones público-privadas para precisamente favorecer la entrada de inversión. ¿Vale? Entonces, esto yo diría que es una buena noticia. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, ¿no? Y a continuación, bueno, aquí tenemos un resumen de los principales retos. Ya hemos señalado la lucha contra la corrupción, la crisis de seguridad, la política energética. En términos de agenda social, vamos a ver si Sheinbaum va a ser capaz de mantener promesas que ha hecho y programas bastante generosos de Morena en un contexto que vamos a ver a continuación de austeridad o consolidación presupuestaria. Y aquí lo añado, el reto de sanear las finanzas públicas, que vamos a dedicar un apartado al respecto. Y otro objetivo, evidentemente, es relanzar el crecimiento económico, ¿no? En cuanto a relaciones exteriores, aquí señalo, bueno, el retorno de Trump. Me voy a centrar en la relación con Estados Unidos y que observamos aquí. El gráfico de la derecha es muy ilustrativo. Se observa una correlación absoluta entre el crecimiento de México con respecto al Estados Unidos y, bueno, no sorprende teniendo en cuenta que más del 75% de las exportaciones y del 50% de las importaciones provienen del vecino del norte. Es la principal fuente de inversión directa extranjera, es el origen del 96% de las remesas. Entonces no me extraña que los mexicanos se preocupen cuando Trump anuncia que imponer tasas o limitaciones a la transferencia de remesas. Y hay una fortísima integración de las cadenas de producción, ¿no? Entonces, es una relación totalmente estratégica, la de México con Estados Unidos, de interdependencia, sin duda, y hay tres frentes fundamentales, ¿no?, de fricción y de preocupación. En primer lugar, el tema comercial. O sea, Trump ya ha anunciado ayer que pretende aumentar. Bueno, Trump ha dicho que su palabra favorita es tarifa, es arancel, ¿no? Tariffs. Entonces, ¿qué ha dicho? Ha amenazado con aumentar un 25% los aranceles a México y Canadá. Y, bueno, sabemos que en 2026 es la revisión del TEMEC. Vale. Entonces, ¿cómo de realistas son estas amenazas? A ver, yo no me voy a apresurar a decir lo que va a hacer Trump, porque es un dirigente que es complicado, ¿no? Me parecería un poco osado por mi parte. Lo cierto es que hasta cierto punto creo que está siendo un arma de negociación estas presiones, ¿no? De hecho, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro, ambos, los nuevos nominados, en diferentes entrevistas a la BBC han señalado, bueno, como que sería mejor evitar este tipo de aranceles. Y que, bueno, que es una buena arma negociadora. Y ya lo hizo en su anterior mandato. Él presionó con que iba a acabar el NAFTA y no lo acabó, lo usó como arma para negociar lo que le interesaba en el TEMEC. Entonces, bueno, hay que esperar, pero otro punto, las migraciones. Ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos. Bueno, hace falta una serie de recursos logísticos para hacer este tipo de migraciones masivas, ¿no? También prometió construir todo un muro y no se construyó tanto muro. Entonces, bueno, nuevamente yo creo va a haber mucha retórica, pero de las acciones
de los hechos, de las palabras a las acciones, habrá que ver, ¿no?, cómo evoluciona este tema. Y la lucha contra el narcotráfico es otra fuente total de fricción, ¿vale? De hecho, está supeditando los aranceles a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, aquí México lo que critica a Estados Unidos es que, según ellos, el 75% de las armas que tienen los cárteles mexicanos provienen de Estados Unidos y les pide un mayor control sobre las armas. En cambio, Estados Unidos exige que haya mayor lucha contra el narcotráfico en México, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que vigilar cómo va a evolucionar este tema. El tema comercial creo que es fundamental y yo sí que espero, al hilo del TEMEC, que vaya a haber una revisión de las normas de origen. Eso sí que es muy esperable. ¿Por qué? Porque, bueno, lo estamos viendo, hay una lucha constante entre Estados Unidos y China y lo que no quiere Estados Unidos es que México se convierta en la puerta trasera de entrada de productos chinos a través. Entonces, yo creo que va a haber una clara modificación. Y el otro día, justo en Valencia, nos comentaba una empresa que trabaja mucho con México que cada vez es más engorroso el sistema de normas de origen. Me dijo que cuáles eran mis perspectivas. Le dije, hombre, pues no puedo ser muy optimista, ¿no? Porque sí que creo que va a ser un frente serio de negociación. En términos de crecimiento, bueno, este gráfico creo que es muy ilustrativo. La media de crecimiento de los últimos 20 y pico años es 1,7. Es decir, es la mitad, el 2,5 es la media de América Latina. Lo cierto es que la apertura de México al exterior, con la integración al GATT, posteriormente al NAFTA, pues que le permitió dejar de ser una economía eminentemente petrolera a una economía sobre todo exportadora, con un potente sector industrial, pero lo cierto es que este modelo empieza a dar signos de agotamiento, ¿no? Ha generado poco desarrollo de la industria nacional, disparidades de desarrollo. Los estados del norte sí se han implicado mucho, integrado mucho en las cadenas de valor, sin embargo los del sur se están quedando rezagados, tienen peores infraestructuras y bueno, ha generado una fortísima dependencia de Estados Unidos, eso es evidente, ¿no? Y bueno, nos encontramos con una serie de retos estructurales, asignaturas pendientes, que son bajas tasas de inversión, elevada informalidad. Es decir, el 55% de mexicanos trabajan en el mercado negro. Claro, eso penaliza muchísimo las finanzas públicas. La falta de competencia y una insuficiente productividad. Y estos retos estructurales, bueno, no solo, evidentemente, lastran el crecimiento actual, lastran el crecimiento potencial. El Fondo Monetario está estableciendo un crecimiento potencial para Estados Unidos de un 2%. Es muy poco para una economía emergente, ¿no? Pero además también lastra otro tema que ha comentado Bea en la introducción, que es las posibilidades del nearshoring. Lo sabemos, se ha hablado mucho, se hablaba primero de desglobalización, luego de regionalización, pero que está claro que con todas las crisis geopolíticas, la geopolítica ahora es central, ya la gente no busca la eficiencia económica, prioriza socios confiables, socios amigos, socios cercanos, y esto es uno de los, está detrás del auge del nearshoring, ¿no? ¿Y por qué México se puede aprovechar muchísimo? Pues porque tiene una serie de ventajas geográficas indiscutibles y también productivas, es decir, proximidad geográfica con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio permite que tú te estableces en México y entras a todo Norteamérica. Un mismo contenedor desde México, entrar a Estados Unidos son, pongamos, $500 y son 5.000 desde China y mucho menos tiempo. Entonces, integración de las cadenas de valor evidente, la apertura comercial, tiene tratados de libre comercio con más de 50 economías, tiene una fuerza laboral relativamente capacitada, sobre todo del sector industrial, y luego los beneficios de las políticas industriales de Estados Unidos, es decir, el IRA, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el sector del automóvil, se priorizaba la producción de vehículos en Norteamérica. Luego tiene una relativa, lo veremos a continuación, estabilidad macroeconómica. Entonces la pregunta es, oye, ¿y cuánto se está beneficiando el nearshoring? ¿Qué dicen las cifras? Bueno, pues si vemos el gráfico de la izquierda, este gráfico es la inversión directa extranjera que ha entrado en México, ¿no? ¿Y qué te distingue entre nueva, reinversión e intrafirma? Es cierto que si vemos el final 20, 21, bueno, es que claro, la pandemia evidentemente distorsiona todas las cifras, pero lo cierto es que no está despegando todo lo que podría despegar. Hay algunos analistas que dicen, no, es que la parte de reinversión, que es el grueso, no está demostrando beneficios del nearshoring. Bueno, esto es discutible. Tú ya estás ahí y te quedas por todas las ventajas que estás observando de estar presencialmente allí. Entonces, yo sí que lo computo como ventaja de nearshoring. Creo que se nota cierto impulso, pero, en mi opinión, insuficiente para el potencial que tiene la economía, ¿no? En términos de coyuntura económica, bueno, no voy a entrar en detalle, pero fue evidente que la caída que sufrió México con el COVID fue
brutal. Por varias razones, dos fundamentales, yo diría. El tipo de economía, que es su modelo de producción, es una economía industrial exportadora integrada en las cadenas globales de valor. Todo aquello se cortó. Entonces, se vio mucho más afectada que otras economías. Y dos, yo creo que la política de austeridad que aplicó Obrador pues, no fue acertada. Es decir, lo vamos a ver en la parte fiscal, pero el estímulo fiscal que hizo México fue un cuarto del estímulo que hizo América Latina. Una cuarta parte. Ya lo hablamos en su momento, era un momento donde muchas empresas se enfrentaban más a problemas de liquidez que de solvencia. Es decir, un estímulo inicial evitaba que cerraran muchas empresas y eso no lo hizo. Cerraron muchísimos negocios y la caída fue del 8 y pico, fue tremenda. ¿Qué ha implicado eso? Que la recuperación post-COVID pues, ha sido más lenta, es decir, no ha recuperado los niveles de producción pre-COVID hasta el segundo trimestre de 2023. ¿Y cuáles son las previsiones para este año de crecimiento? Es 1,4, es un crecimiento débil. Entonces, en términos de política monetaria, bueno, yo creo que aquí hay que destacar la independencia del Banco Central. No ha vacilado en subir tipos y, de hecho, la subida de tipos que ha permitido un notable control de la inflación, gracias fundamentalmente a la caída de la inflación subyacente. ¿Qué esperamos? Pues la debilidad de la demanda interna, la caída de tipos o la reducción de tipos por el Banco Central, por la Reserva Federal. Todo ello me implica a pensar que va a continuar el recorte de tipos, pero debo decir que la última comunicación de prensa de Banxico, que redujo al 10,25 el tipo, era un tono bastante moderado. Es decir, va a haber una reducción de tipos, va a continuar, sí, pero gradual. Y eso va a seguir penalizando el crecimiento económico. En términos de tipo de cambio, bueno, lo lógico sería pensar, si la Reserva Federal está bajando más tipos que México, bueno, por teoría económica dirías, atrae más el mayor tipo de interés atrae mayor entrada de capitales en México y eso me aprecia el peso. No, no está ocurriendo esto. ¿Por qué no está ocurriendo esto? Porque lo que está priorizando los inversores es otra cosa. Está priorizando, en primer lado, el buen estado de la economía mexicana, de la economía estadounidense. En segundo lugar, es un activo refugio. Y en tercer lugar, evidentemente, nos encontramos con año electoral en México, año electoral en Estados Unidos, incertidumbre, no sabemos qué va a hacer Sheinbaum, es decir, la incertidumbre está penalizando el peso y eso es indiscutible, ¿no? Mucha volatilidad. Por último, a continuación, finanzas públicas. Pues este es un talón de Aquiles. Obrador aplicó lo que llamaba austeridad selectiva, es decir, aumentó los gastos en Fuerzas Armadas, en Pemex, pero en cambio en personas vulnerables, pero no a las empresas. Eso penalizó mucho en COVID, pero en cambio, la última parte del sexenio que ha hecho, ha adoptado una política fiscal procíclica, es decir, ha aumentado el déficit público y la deuda. Entonces, ¿ello en qué se ha traducido? Que terminamos 2023 con un déficit público del 4,3%. Es elevado. Pero, si me permitís, creo que hay que dar un paso atrás. Y vemos el gráfico. Todos los años, durante los últimos 20 años, México ha tenido déficit público. Entonces, no es un problema exclusivo de Obrador, eso es evidente, ¿no? Entonces, hay una serie de razones estructurales por las cuales México tiene desequilibrio constante en las finanzas públicas. Primero, baja recaudación fiscal, es decir, un 16% frente a una media del 33% de la OCDE. ¿Y esto por qué? Pues, por un lado, la informalidad que os he comentado, evasión fiscal, fraude fiscal, todo eso está implicando poca recaudación. El crecimiento de los gastos corrientes ha sido muy señalado y además me preocupa porque ha habido aumento de partidas de gasto corriente permanentes en base a ingresos temporales. Es decir, cuando aumentaba el precio del petróleo, aumentamos partidas de gastos corrientes, ya, pero luego cae el precio del petróleo y ¿qué hacemos? ¿Vale? Elevado servicio de deuda. Esto es muy significativo. Si veis el gráfico, tenemos años, el 2022, 2023, donde el saldo fiscal primario, el que excluye el servicio de deuda, es positivo. Pero claro, con este nivel de servicio de deuda, se te dispara el déficit. Y por último, Pemex y CFE es un lastre para las finanzas públicas. En 2023 se considera que va a suponer un gasto de 4.700 millones. Entonces, ¿qué pasó? Pemex ha pasado de ser proveedor de ingresos a las finanzas públicas a ser un lastre. Y claro, ¿esto qué ha implicado? Durante muchísimos años Pemex era la joya de la corona y proveía de ingresos públicos al Estado, sí, pero esto se tradujo en infrainversión, en recortes de producción de petróleo. Junto con la caída del petróleo, al final nos encontramos con que Pemex a día de hoy es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Entonces, tiene cash flow negativos muchísimos ejercicios y la gestión, no voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero
también deja bastante que desear. Entonces, Pemex se ha convertido en una carga para las finanzas públicas. A día de hoy su rating es 4 peldaños por debajo del rating mexicano. Por último, y la deuda, ¿qué nos encontramos? La deuda está ahora mismo en un 53% del PIB. A ver, yo creo que es una deuda moderada. Y debo decir que el último análisis de sostenibilidad del Fondo Monetario, que es de este año, de noviembre, ha dicho que la deuda es sostenible, pero ha destacado 2 temas muy importantes. Primer tema, fundamental, aumentar los impuestos no petroleros. Fundamental. Y segundo, ha hecho hincapié en su preocupación con respecto al coste financiero que puede suponer Pemex para México. Aquí vemos el rating del país y que observamos que, bueno, ahora México, en Fitch, por ejemplo, está a un peldaño de perder el grado de inversión. Los rendimientos a 10 años, comparamos México con Estados Unidos y que observamos que efectivamente al final del periodo ha aumentado. Es decir, está aumentando la prima de riesgo, la percepción de riesgo, y esto está muy ligado a la incertidumbre que venimos comentando política y de las medidas un poco erráticas que ha llevado a cabo el Gobierno. Y para terminar, bueno, a mí me encanta terminar con la parte más positiva, que es la solvencia externa, y que nos encontramos con que, bueno, México tiene tradicionalmente déficits en la balanza comercial y en la de rentas, pero tiene superávit en la de transferencias, gracias en buena medida a las remesas. Y de hecho está teniendo remesas récord últimamente. Y además hay que destacar que no tiene ningún problema para financiar estos déficits. Tiene una gran capacidad de atracción de inversión directa extranjera. Lo cierto es, ¿cuánto ha penalizado todo esto que vengo comentando a la inversión? Si vemos las cifras de inversión directa extranjera, no se ha penalizado enormemente, algo en el sector energético más, pero bueno, ya sabéis que la IDE tiene más afán de permanencia, pero en cambio la inversión en cartera, que es a corto plazo, ahí sí que vemos mucha más volatilidad y esto es importante, de los 21 últimos trimestres, en 16 ha habido salida de capitales de inversión en cartera. Y bueno, en cuanto a la deuda externa, aquí nuevamente, ¿qué nos observamos? Hay un nivel de deuda externa muy moderado, el 50 y pico % del PIB, y además quiero destacar la parte azul marina, es decir, la mayor parte de la deuda está a largo plazo, con lo cual esto me reduce el coste de refinanciación. Y además el 30% está en pesos, ¿no? Entonces, estos son factores que mitigan en cierta medida el riesgo. Y luego el servicio de deuda está en unas cifras muy, muy manejables, es decir, servicio de deuda como porcentaje de ingresos externos está en un 15%. A esto debo añadir 2 temas. En primer lugar, el nivel de reservas es cómodo y además ha vuelto a renovar la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, que le supone un colchón de cara a cualquier shock externo, ¿no? Perspectivas y conclusiones. Nos encontramos con que tanto el Fondo Monetario como Banxico, bueno, pues consideran crecimientos del 1,3 y el 1,2%. En cambio, el Gobierno, el 15 de noviembre, presentó su perspectiva de crecimiento y su plan de consolidación presupuestaria. Su perspectiva es entre un 2 y un 3%. Yo, sinceramente, la veo demasiado optimista. Y su plan de consolidación presupuestaria, que se basa en estas tasas de crecimiento ya optimistas, a mí me ha decepcionado porque me parece que es más de lo mismo. O sea, tú no puedes pretender reducir un déficit que se espere que termine este año en torno a un 6% a un 3,5%. Quiere recortar el déficit en la mitad con medidas las de siempre. Es decir, pues sí, evitar la evasión, reducir la informalidad, una agencia de digitalización que favorezca Sí, pero yo creo que hay que hacer medidas más de calado. Pero está claro, Obrador lo dijo y Sheinbaum lo ha reafirmado, no va a haber reforma fiscal. Y eso es precisamente lo que el Fondo Monetario señala que es necesario. Entonces, bueno, factores a vigilar. Bueno, especialmente la evolución de las finanzas públicas con la carga financiera de Pemex. Evidentemente, ¿qué hace Estados Unidos? Eso es indiscutible. Cómo maneja todo este tema de incertidumbre interna. La revisión del TMEC en 2026. Si realmente consigue aprovechar este potencial de los beneficios del nearshoring y, bueno, evidentemente, impacto de conflictos geopolíticos y volatilidad, bueno, afecta a todas las economías, pero, bueno, yo creo que las economías emergentes siempre son un poco más víctimas de este tipo de movimientos, ¿no? Como conclusiones, bueno, yo creo que, al margen de todos los retos que he señalado que tiene Sheinbaum, que no son pocos, su principal reto es consolidar un liderazgo propio. Es decir, ¿va a conseguir mantener estas altas tasas de aprobación? Y, sobre todo, va a conseguir reducir este desequilibrio fiscal manteniendo las promesas de agenda social.
Sí, tiene una base electoral sólida y tiene mayoría en ambas cámaras. Pero ojo, el puzzle es complicado. A continuación, bueno, ya lo he señalado, agotamiento del modelo de crecimiento. Creo que hay una serie de deficiencias estructurales que son necesarias acometer, porque lastran el crecimiento potencial y limitan las posibilidades de los beneficios del nearshoring. El desequilibrio fiscal creo que es fundamental acometerlo. Habrá que ver si es capaz de aumentar la recaudación y mantener la agenda social. El apoyo financiero a Pemex, las perspectivas, la verdad, desde un punto de vista de política energética, creo que son poco alentadoras. No he visto grandes cambios. Sí, bueno, como tema positivo, el que sí me apuesta mucho por las energías renovables. Está hablando de que un 45% de las energías se esperan dentro del mix energético sean de renovables. Quizá eso pueda tirar un poco de inversión directa en ese campo. Y para finalizar, yo creo que sí que hay que dejar muy claro, y es muy importante, que México tiene un cuadro macro muy sólido. Si tiene un cambio de libre flotación, una autonomía del Banco Central que la ha demostrado, un sistema bancario sólido. Es decir, el Tier 1, Tier 2 está por encima de las exigencias de Basilea y ha implementado todas las normativas exigidas hasta el momento. Tiene un nivel de solvencia muy favorable, la deuda externa está en niveles razonables, tiene buenas reservas y luego tiene una grandísima capacidad de atracción de inversión directa extranjera. Y esto y para terminar, bueno, con respecto a CESCE, bueno, Bea ya ha mencionado la importancia que tiene México para España. Nosotros exportamos 5.600 millones de euros en 2023. La balanza bilateral suele estar bastante equilibrada, deficitaria, y nuestra emisión en 2023 ha sido reducida, inferior a 16 millones, y la verdad es que ha sido reducida en los últimos años. Actualmente es la 17ª concentración de riesgo de la compañía y supone un 1,3% de nuestra cartera. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos un gran margen de cobertura. Un gran margen de cobertura. Y por otro lado, nosotros tenemos filial en México, que eso también es importante señalarlo. Es decir, tenemos gente en el mercado que lo conoce bien, al margen de nuestros estudios, que intentamos hacer lo mejor posible, también contamos con gente allí que conoce bien la operativa y demás. Entonces, ¿es un contexto complejo? Sí, pero creo que hay muchísimas oportunidades y bueno, que nosotros estamos a vuestra disposición para aprovecharlas todas. Muchísimas gracias.